Muy buenas tardes, apreciados estudiantes, y tengo la alegría de estar con cada uno de ustedes, con jóvenes y señoritas. En esta oportunidad vamos a socializar el sílabo. Como ustedes pueden ver, hay datos generales, esta es la estructura de un sílabo. Y lo más importante acá, entre tantos, que hay créditos, por supuesto, que ustedes tienen que tener en cuenta para su graduación posterior. La nota mínima probatoria en la universidad es 13, ¿no? Tengan en cuenta eso, tengan presente para que puedan ustedes no tener 13, ¿no? Sino la excelencia de tener 20, es posible tener 20. Muy bien, la sumilla es como un resumen de todo lo que contiene, lo que es el objetivo, ¿no? del sílabo. Dice, pertenece al área curricular de formación general. Este es un área general, un curso general. Tiene como propósito que los estudiantes mejoren sus habilidades de comunicación verbal y escrita, produzcan y argumenten textos académicos orales y escritos enmarcados en una cosmovisión bíblico-cristiana. Eso es muy importante porque siempre nuestra cosmovisión de nuestra universidad va a ser bíblico-cristiana. Entonces, ¿cuál es la competencia general? Es decir, ¿qué tenemos que lograr en ustedes o qué tienen que lograr ustedes como competencia general? Dice, demuestra habilidades de pensamiento crítico y creativo, ¿no? Pensamiento de orden superior como competencia general. Para la solución de problemas en el contexto de su formación académica y de la vida diaria. Es muy importante esto, porque el pensamiento crítico nos hace diferentes del pensamiento común. A veces nos dejamos llevar por un pensamiento que todo el mundo piensa, pero como todo el mundo piensa así, yo puedo pensar así, pero necesitamos tener un pensamiento crítico y creativo también. En este mundo muy cambiante, el pensamiento creativo es necesario, ¿no? Tomando decisiones sabias con autonomía, intelectuales, basados en los principios axiológicos bíblico-cristianos, ¿no? Es decir, cada día tomamos decisiones y tiene que ver mucho estos principios axiológicos bíblicos cristianos. Los valores que decimos, los valores morales y sobre todo nosotros son principios religiosos, cristianos, fundamentados por supuesto en la Biblia. Hay subcompetencias, como ya venimos diciendo, resolución de problemas, toma de decisiones, aprendizaje autónomo y continuo. Ya esto hablamos de resolución de problemas, toma de decisiones, ya hablamos. Quiero enfatizar en esto, aprendizaje autónomo y continuo. El método, la forma como estamos llevando estas clases virtuales tiene que ver mucho con esto, el aprendizaje autónomo. ¿Por qué? Porque aquí es de mayor responsabilidad la actuación del estudiante, porque el profesor puede estar frente a ustedes, pero por X motivos, tú estás siendo independiente del espacio, porque esto es virtual, y puedes de manera muy natural estar entretenido, distraído con otras páginas, etcétera, etcétera. Entonces aquí tienes que tener mayor responsabilidad, mayor concentración. ¿Por qué? Porque tu aprendizaje tiene que ser autónomo. Ya el profesor no está detrás todo el tiempo, detrás del estudiante o el padre mismo, ¿no? Porque tú estás de manera, podemos llamar, dentro de un ambiente nuevo, diferente, que es al presencial, donde tú eres responsable de tu propio, generalmente de tu propio aprendizaje. Por supuesto, guiado por un docente, orientado por el docente, capacitado por el docente, y también tú puedes aportar al curso, porque ustedes tienen una gran habilidad ahora, porque ahí la tecnología la tenemos a la mano, tenemos mucha información a la mano. Muy bien, aquí hay una competencia especialmente de la asignatura. De la asignatura es comunicación eficaz, verbal y escrita. Es decir, nosotros tenemos que tener esa capacidad
de saber comunicarnos, no solamente verbalmente, sino también de manera escrita. Ustedes van a terminar con una tesis y ustedes tienen que, el 90% del contenido de esa tesis tiene que salir de las ideas de ustedes. Solamente se considera, si es que no cambió el reglamento, un 10% de citas, mira. Entonces, cuán importante es que tú sepas comunicar lo que tienes, lo que has estudiado, lo que has investigado. Sobre todo aquí, por supuesto, es tan importante la lectura. Por eso se llama esto comprensión oral y escrita. Tenemos que saber escuchar y también saber leer. Cuando tú estás en una conferencia tienes que concentrarte para escuchar, es igual que leer. Cuando estás desde un sermón hasta una clase magistral tienes que tener mucha atención y mucho tiene que ver, por supuesto, el texto escrito, ¿no? Es decir, un libro, un artículo científico, tienes que entenderlo muy bien. Producción oral y escrita, también lo que ustedes producen, es decir, lo que hablan, exponen, sustentan como una tesis, etcétera, ¿no? Y escrito, todo lo que ustedes producen, sobre todo textos académicos, ¿no? Por supuesto que van a escribir textos narrativos, argumentativos, como ya ustedes van a conocer. Expresión verbal, ya lo que ya les hablé bastante, ¿no? Tiene que ver mucho con la expresión verbal. Entonces, consta de 4 unidades. Pero antes vamos a resaltar algo. El resultado de aprendizaje de la asignatura. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que conseguir el estudiante al finalizar la asignatura? Ser capaz de comprender y producir textos académicos escritos y orales, tanto de temática general como textos vinculados a su carrera. Es decir, no solamente concentrarse en su especialidad, también debes tener una cultura general, ¿no? Leer mucho por eso. Muy bien, ahora el logro, la evidencia es que ustedes al final del ciclo logren redactar un artículo de opinión. ¿Ya? Esta es la evidencia consensuada por toda la universidad en el primer ciclo para el estudiante. La primera unidad va a tratar de comprensión de textos académicos. Este es su resultado de aprendizaje, la evidencia, instrumento de evaluación, metodología, y aquí está el contenido. Por ejemplo, ahora hemos hecho ya tipología textual, hemos hecho etapas de la lectura, el antes, y ahora vamos a entrar al durante la lectura, ¿no? Con estos métodos de subrayado, circulado y sumillado, que ya les mandamos máximo un día antes al portal de Patmos. En la unidad 2 tiene que ver con producción de textos académicos, decir todo lo que es escrituras, va a enfatizarse ahí la escritura, entonces tenemos que tener en cuenta eso en la unidad 2. En la unidad 3, todo lo que es expresión oral y escrita. Es decir, aquí van a hablar mucho más ustedes que en las 2 primeras unidades. Es decir, van a debatir, van a sustentar, van a exponer, etc. Entonces, inclusive van a hacer un drama, posiblemente. Y todo eso para desarrollar esa capacidad de expresión oral y escrita de lo que ustedes escriben, también van a exponer, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser la evaluación? Es formativa, base de valores y capacidades actitudinales logradas. Es decir, cómo ustedes, por ejemplo, uno de los requisitos que les voy a pedir es que generalmente en el tiempo, en el espacio mayor de tiempo que pasamos de manera sincrónica, es decir, en las clases virtuales, en las salas virtuales, es necesario que enciendan sus cámaras, ¿ya? Es necesario cuando se les pide que enciendan sus cámaras, por ejemplo, para exponer, es muy importante eso. Otro, redacción del artículo de opinión. Son 2 interesantes requisitos en la evaluación, ¿ya? Evidencia, lo que ya ustedes han visto en la unidad 1, 2 y 3, trabajos prácticos. Por ejemplo, en la unidad 1, resumen de textos argumentativos,
y todo lo que se va a hacer, los trabajos prácticos que se va a realizar. Por ejemplo, estamos mandando módulos que semanalmente ustedes están resolviendo. Igualmente la unidad 2, redacción y evaluación de un artículo de opinión, y los trabajos prácticos que hacemos semanalmente. Evidencia de la unidad 3, exposición de un artículo de opinión donde ustedes van a exponer, y todos los trabajos prácticos que se hacen en la unidad 3. Eso sería todo. Acá hay unas referencias bibliográficas, ustedes puedan pues, profundizar más los temas, y también hay algunas referencias virtuales. Muchas gracias por su atención.